La persona que inventó el aire acondicionado es realmente un genio. Él puede hacernos sentir el frescor del hielo y la nieve en esta estación calurosa, y solo esta cajita puede hacernos sentir la temperatura en interiores más fría que en el Ártico. Es increíble. Echemos un vistazo a cómo funciona. Cuando hace calor sudamos mucho y a medida que el sudor se enfría, la temperatura de nuestro cuerpo baja porque el sudor le quita el calor a la piel cuando se evapora. Supongamos que hay un refrigerante en una habitación muy caliente. El refrigerante elimina el calor circundante y lo evapora. Si ampliamos la gama de refrigerantes, el refrigerante eliminará más calor. Cuando añadimos un ventilador detrás del refrigerante, el aire que ha perdido su calor será enfriado por el viento soplado por el ventilador, soplando durante mucho tiempo. La temperatura de la habitación disminuirá lentamente. Bien, ese es el proceso de refrigeración. Echemos un vistazo a cómo funciona. Si pensamos en el refrigerante como sangre, entonces el compresor es como el corazón, con el compresor haciendo circular el refrigerante y comprimiéndolo a altas temperaturas y presiones. Por lo general, los aires acondicionados del mercado utilizan los últimos compresores Scroll en lugar de los antiguos compresores de pistón, pero todos funcionan igual. Este tipo de compresor tiene varias ventanillas de valla, ocupación de espacio, valla nivel de ruido, valla vibración, y luego el refrigerante comprimido fluye hacia el condensador. Tenga en cuenta que durante la evaporación, el líquido se transforma en gas, por endotermia, mientras que la condensación es cuando el gas pierde calor y se convierte en líquido. Cuando el refrigerante comprimido llega al condensador, vuelve a ser líquido. Cuando el refrigerante comprimido aún no ha entrado en el condensador, su temperatura está por encima de los 80 grados centígrados. Después de enfriar a través del condensador, la temperatura no bajó a muy baja, unos 50 grados centígrados, por lo que se necesita más enfriamiento. Aquí es donde necesitamos otra parte del aire acondicionado, llamada válvula de expansión. Dentro del expansor hay un tubo pequeño. El refrigerante se descompone en muchas pequeñas gotas al pasar por el pequeño tubo. Esto es similar a las regaderas que solemos usar. Cuando el pistón comprime el refrigerante gaseoso, su presión y temperatura aumentan. No sé si soléis usar repelente de mosquitos. Cuando lo presionas y se rocía el contenido, la temperatura en la superficie de la botella también disminuye. Esto es porque la presión dentro de la botella se ha reducido. Normalmente, cuando la presión disminuye, la temperatura también lo hace. Por otro lado, cuando la presión aumenta, la temperatura también sube. Estos refrigerantes, al pasar por una zona estrecha, se dividen en innumerables pequeñas gotas, lo que reduce la presión y la temperatura. Además, se instala un sensor de temperatura en la salida del evaporador. El fluido almacenado en su interior es muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que es ideal para detectar la temperatura. A medida que aumenta la temperatura de salida del evaporador, la presión de expansión del fluido en el sensor empuja el resorte hacia abajo. En este momento, el canal del expansor se hace más grande, lo que permite que fluya más refrigerante hacia el evaporador. Para mencionar aquí, un evaporador es un dispositivo que evapora líquidos en gas. Cuando aumenta la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador, también aumenta la cantidad de refrigeración emitida. Cuando la temperatura de salida del evaporador disminuye, la presión dentro del inductor también disminuye y el resorte se eleva para reducir la cantidad de refrigerante que fluye. En resumen, un expansor controla el flujo del refrigerante para controlar la temperatura del evaporador de la habitación. El refrigerante pasa a través de las tuberías del evaporador y elimina el calor en el proceso. En este proceso, cuando el ventilador comienza a funcionar, el aire caliente de la habitación se envía al evaporador. El viento que sopla en este momento es frío. Al mismo tiempo, cuando la tubería de baja temperatura se encuentra con el aire a temperatura ambiente, la superficie se condensa en gotas de agua. Esta agua se almacena en la tubería de drenaje. Cuando el almacenamiento de agua alcanza cierto nivel, el agua se descarga al exterior a través de las tuberías. Bueno, eso es todo el contenido de este número. Si te gusta, no olvides darle me gusta y seguirlo. Nos vemos la próxima vez.